Aquí y ahora. Bienvenidos a este programa auspiciado por PAG Law, especialistas en iniciativas de Venture Capital. Aquí y ahora conversan Juan Pablo Capello y Andy Kleinman, uno de esos emprendedores con suficiente coraje como para abandonar sus estudios, buscar alternativas que implicaban riesgo para así crear su propio destino. Y la recompensa justificó el riesgo. Con solo 17 años de edad y todavía en la escuela secundaria en Buenos Aires, Andy comenzó su primera empresa, MP3, uno de los destinos precursores para música latina e hispana en sitios web. 3 años más tarde, Andy ya era uno de los socios de Bostu, uno de los pioneros del hemisferio en el ámbito de videojuegos. Luego, Andy tuvo un rol clave en la venta de Three Melons a Playdom Disney, siendo elegido vicepresidente en Disney mismo. Dándose cuenta que lo corporativo no iba a ser lo suyo, el joven Kleinman se trasladó a Zynga, una de las compañías emblemáticas en el mundo de juegos sociales. Y todo eso y más antes de cumplir los 30 años. Hace unos meses, Andy vendió una de sus empresas, Wonder, a Atari, y actualmente es parte del consejo de asesores de dicha empresa. Aparte de su carrera empresarial, ha sido productor de cine independiente, obteniendo premios significativos en Cannes, en Toronto, en Berlín y en otros festivales de igual fuste. Para iniciar nuestra conversación, aquí y ahora, considerando el momento actual en que vivimos, la pregunta es la pregunta de actualidad. ¿Qué piensan y qué iniciativas implementan los líderes de Tecno Latino para enfrentar la plaga actual? Aquí y ahora, Juan Pablo Capello y Andy Kleinman. Bueno, aquí estamos con el gran amigo, mi socio en Wonder, Andy Kleinman. Súper agradecidos a tenerte acompañarnos. Gracias, querido. Muchas gracias por tenerme de invitado. Muy contento de hablar con vos, que estamos tan lejos. Tú que eres un hombre de Renaissance Man, o sea, emprendedor, metido como director, productor de películas de cine, pero además eres un escritor. Tú me habías comentado que justo en estos momentos estás viendo sacar una nota sobre la situación actual. Cuéntanos un poco qué tienes en mente y qué estás pensando. Sí, se me ocurrió, la verdad que no escribo tanto como me gustaría, pero el último mes, o sea, estuve hablando obviamente con mucha gente y es interesante, con todas las charlas que uno tiene de cualquier tema, hay unos primeros 10, 15 minutos que uno está hablando de la situación actual y cómo nos afecta a todos, ¿no? Entonces, se me ocurrió que valía la pena escribir algo donde justamente ponemos énfasis de que lo que nos está pasando a todos, nos está pasando realmente a todos. O sea, nunca hubo una situación así que ha afectado a todo el mundo al mismo tiempo y donde no importa qué industria tengas, a qué te dediques, qué hagas, todo el mundo tiene como que repensar un poco su vida, sus rutinas, su relación con la familia. O sea, nos afecta a todo nivel. Entonces, después de haber tenido, no sé, unas 40 llamadas distintas en el último mes con diferente gente, me pareció interesante reflexionar un poco sobre todas las opiniones y los pensamientos de las diferentes personas con las que hablé. Sí, vamos a hablar de eso, pero es interesante porque las conversaciones que tú tienes son conversaciones que pocos puedan tener basados en América Latina. O sea, tú vives en Los Ángeles desde hace, ¿qué? 7, 8, 9 años. Ya son 11 en Los Ángeles. Ya son 20 en total desde que me fui de Buenos Aires y estuve los primeros 9 en Miami y ahora ya 11. O sea, parece mentira que estuve más tiempo en Los Ángeles que en Miami porque yo todavía me considero un ciudadano mayamense. Yo te considero un ciudadano del claro. 305, del Miami Heat all the way. Eso sí. Exacto. No, pero tú hablas con emprendedores en la región, tienes tu hermano Pablo, que también es un emprendedor basado en España, obviamente estás muy enchufado con el ecosistema tech en Los Ángeles, en San Francisco, o sea, sí, de verdad. Y mucha gente también en Asia. Lo interesante fue que, o sea, yo
empecé mi carrera más con Latinoamérica, después más enfocado en Estados Unidos y los últimos años, como vos sabés, con Wonder, tuvimos mucho foco también en Asia y ahora es interesante porque estoy abriendo, o sea, es un buen momento donde mucha gente que normalmente está muy ocupada está también en ese momento de reflexión y con un poco más de tiempo y como yo también estoy en ese momento de transición en mi carrera, tenía un montón de cosas, había un montón de cosas que tenía agendadas en persona, que iba a estar viajando y que obviamente suspendí, pero muchos estoy haciendo a través de llamados o de video conference y es interesante ver la perspectiva de gente alrededor del mundo, porque... Y eso, justamente de eso, ¿cuáles son los hilos comunes que estás escuchando? Y después, no sé, si en América Latina notas, tú sabes, más ansiedad que en Los Ángeles, o cuáles son las cosas esos hilos que le une a la gente y cuáles son un poco esas diferencias culturales. Tratando de enfocarme también en lo positivo, ¿no? Que en Latinoamérica siempre nos sentimos como que estamos atrasados y que estamos inferiores a otros lugares en cuanto al capital que tenemos, o los recursos o las posibilidades económicas, ¿no? Y la realidad es que hoy por hoy esto está afectando a todo el mundo de una manera muy profunda y obviamente hay lugares, creo que en Asia e inclusive en Estados Unidos, donde están afectando todavía más que en América Latina. Pero la realidad es que toda esta situación nos presenta una oportunidad. Siempre que hay un cambio, presenta oportunidades, sí, ¿no? Las oportunidades de disruption, de armar cosas nuevas, de adaptarse a la nueva realidad, son iguales en todo el mundo, porque las cosas están cambiando tanto en Argentina, como en Brasil, como en México, como en Estados Unidos, como en China. Entonces, creo que hay mucho que podemos aprender y por eso vale la pena como no solamente prestar atención a la región, sino a lo que está pasando en otros lugares, porque hay mucho que podemos aprender que va a ser útil, ¿no? O sea, en su época, nosotros que somos viejos de la internet, ya pasaba que, ¿no? En Latinoamérica, o sea, muchos de los negocios eran como fijarse cómo adaptar negocios exitosos en otros países en la región. Claro, era el famoso copycat o tropicalización. Exacto. De modelos. Y con algunas, o sea, variables, ¿no? Habían modelos que obviamente tuvieron que evolucionar, o sea, si vos ves una cosa como Mercado Libre, obviamente es muy distinto hoy a lo que era cuando empezó, porque se fue adaptando a la región. Al principio era como una copia de eBay, claro, casi exacta. Entonces, creo que hoy por hoy es mucho más de realmente reflexionar y adaptarnos a un mundo que va a ser distinto, ¿no? Porque si bien todos estamos esperando que las cosas vuelvan a la normalidad, ¿qué es la normalidad? O sea, ¿cuándo? O sea, van a haber cosas que realmente van a cambiar para siempre. Yo que soy una persona que también viajo, igual que vos, viajo mucho, voy mucho a conferencias, me reúno con muchas personas por el día, paso mucho tiempo en como lugares como, no sé, un lugar como un Soho House, que es un club social, donde la gente está como sentado en sofás y compartiendo el mismo espacio y hay buffets de comida y todas esas cosas donde de repente ahora suena horrible, o sea, sentarse en un sofá donde se sentó otra gente y agarrar la comida del mismo lugar y lugares donde hay mucha gente amontonada, aeropuertos, hoteles, o sea, todo eso cambia mucho, ¿no? Y entonces, por un lado, pensar en cómo las cosas van a cambiar. Por otro lado, pensar en qué tanto nos afecta a cada uno, ¿no? Porque hay gente, obviamente, que esto les afecta muy, muy profundamente porque los negocios están cerrados o no pueden operar de la manera que estamos viviendo. Hay mucha otra gente que está quizás siendo todavía más productiva trabajando desde la casa y que uno se da cuenta que perdemos mucho tiempo y dinero y impacto al medio ambiente con todos los viajes y tráfico y cosas innecesarias, ¿no? Sí, quiero volver a un punto que me parece muy interesante, que has puesto sobre la mesa, que la verdad, si bien lo sabía intuitivamente, no había sido capaz de expresarlo con esa claridad que tú recién lo expresaste, de que el mundo, todos tenemos claro que cuando baje la marea y los negocios vuelvan a arrancar, el mundo que vamos a encontrar va a ser un mundo en algo distinto, ¿no? Pero la verdad, lo interesante es que
como esta es una situación que ha afectado a todos los emprendedores a nivel mundial, a la misma vez, es casi como esa carrera empieza para todos a la misma vez. Como tú bien dices, en América Latina muchas veces nos sentimos casi como nos sentimos, por a veces razón, atrasados, que muchas veces nosotros sentimos que estamos jugando un juego de catch-up. Y por eso los copycats, esos modelos que son copias de modelos que existen en los Estados Unidos, que se van tropicalizando. O sea, como tú bien sabes, yo junto con Mariano Suárez Batán fuimos algunos de los socios fundadores en Ideame, tú fuiste inversionista y nos apoyaste un montón, pero eso fue el típico emprendimiento en América Latina, tomando un concepto que existía en los Estados Unidos como Kickstarter y tropicalizándolo. Lo que tú estás planteando es un tema que me parece muy interesante, que ahora es una de las primeras veces que América Latina, Asia, los Estados Unidos, todos los mercados arrancan como del mismo starting gate, del mismo punto de partida para ver cómo pueden aprovechar esta nueva realidad. Obviamente tienes compañías como Zoom o Mural, que entrevisté a Mariano la semana pasada, que andan con un head start, que se van adelantando porque el mercado les viene acompañando, pero para el 90% de las compañías, la verdad, esto es el momento que ellos pueden arrancar al par con todos los jugadores que pudo haber estado en algo adelantado, ¿no? Y eso justamente, o sea, ya de por sí la innovación en Internet puede venir de cualquier lado y eso es algo positivo que tuvo la globalización que tuvimos en el mundo en los últimos 20 años y también el acceso a ver más capital regionalmente y localmente en países donde al principio no había la posibilidad de levantar capital, ¿no? Pero lo interesante es que, claro, hay un ejemplo que es un ejemplo de Estados Unidos, pero es un ejemplo de cualquier lado, pero es una compañía que es OpenTable, que es, para el que no sabe, es una compañía de reservaciones restaurantes, para reservar mesas restaurantes. En Latinoamérica tenemos Restaurando, que es parecido, ¿no? Pero OpenTable, imagínate, es una compañía que le iba muy, muy bien. Yo la usaba casi todas las semanas, por lo menos, para reservar mesas. Y de un día para el otro estaban fuera de servicio. No hay forma que puedan hacer algo. Y era es una compañía muy grande, pública, con muchos empleados. Y los tipos se sentaron a pensar cómo adaptarse al negocio. Solo por un lado diciendo, bueno, tenemos que aguantar porque en algún momento la gente va a volver a restaurantes, vamos a volver a tener el negocio que teníamos antes o una versión nueva de ese negocio. Pero en menos de un mes lanzaron una aplicación nueva para hacer reservas de turnos en supermercados. Que eso obviamente es algo que no existía, que nunca hubo necesidad de pensarlo y de que exista antes de esto. Y ahora es obviamente una necesidad importante que mucha gente tiene. Y los tipos lo hicieron en menos de un mes, que tampoco es algo fácil de hacer para nadie, especialmente para una compañía grande. Y entonces eso es algo que puede venir de una compañía grande, puede venir de una compañía chica. De alguna manera todos empezaron al mismo tiempo, ¿no? Entonces lo importante en esa situación es cuando uno tiene la posibilidad de pensar ideas y de tener recursos para desarrollar, que eso tampoco es fácil, pero bueno, algo que creo que la gente tiene hoy más que nada es tiempo en muchos casos. Poner esa creatividad a trabajar, o sea, usar ese momento tan extraño y tan difícil que estamos viviendo para tratar de hacer algo positivo. Entonces, eso es lo que yo trato de pensar como no sé, para tratar de no amargarme con las noticias malas y pensar en, bueno, cómo aprovechamos esta oportunidad como emprendedores para el futuro. Sí, es interesante porque cuando te pones a pensar, tú sabes, la gran pregunta que muchos emprendedores no se hacen es ¿qué problema están resolviendo? Como tú y yo bien sabemos, hay muchísimos proyectos que son como una solución en búsqueda de un problema y no están realmente tratando de resolver un problema verdadero que realmente le afecta a la gente. Y este tema de que como esta situación le está afectando a todo el mundo a la vez,
claro, hay, como tú bien dices, problemas ahora que no existía hace Claro, 60 días sí. atrás. Y la pregunta es, ¿quién va a resolver esos problemas? Y también los emprendedores se tienen que preguntar cuáles son esos problemas que son más duraderos en el tiempo. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son? Claro, porque tampoco vale la pena, o sea, si eres Open Table y por tema de publicidad y sacas una aplicación y qué sé yo, puede que valga la pena. De repente para un emprendedor no es para montar tú sabes, jugarse su futuro resolviendo un problema que aquí a 90 días de repente no Claro, el tema es exista. que no sabemos si va a Pero, existir o no, ¿no? Porque justamente esa es parte del tema, qué tan rápido vamos a todos sentirnos cómodos de volver a cómo eran las cosas antes. Y porque hay muchas cosas que todavía no sabemos en cuanto a cuándo va a haber una vacuna para que estemos todos inmunizados. Y si va a haber una versión nueva de este virus que va a volver, que va a ser distinta, que va a haber una vacuna distinta. O sea, hay mucho que todavía no se sabe, que por lo menos yo creo que va a tardar un año, si no más, hasta que haya un poco más de claridad en ese tema. Entonces sí, de a poco, bueno, las cosas se van a empezar a abrir de vuelta, van a empezar a ver ciertas actividades que van a volver un poco más a la normalidad, pero yo creo que va a tardar mucho más de lo que nosotros pensamos en que, o sea, yo que soy una persona que me encanta ir al cine, no sé cuándo sí, voy a volver al cine, no sé, o sea, la idea de estar en un cuarto encerrado, especialmente si bueno, una película grande con mucha gente, no sé, es como hay cosas que realmente uno se las cuestiona y al mismo tiempo ahí es donde están las oportunidades de pensar algo nuevo, ¿no? Por primera vez ahora, sí, dime. sí. Déjame hacerte una interrupción, pero tocando tu tema profesional personal. O sea, como tú aludiste y como los que nos están escuchando ya escucharon, que tú vendiste Wonder, tu compañía no sé cómo lo quieres definir, pero tu Sí, compañía Atari. Ah, o nuestra compañía, porque yo era obviamente uno de tus socios ahí. O sea, tú vendiste esa sí, compañía en febrero, o vendimos la compañía en febrero, y tú, como tú dijiste, estás justo en este sí. momento de transición, donde después de 5, 6, 7 años a full con ese proyecto, ahora por fin tienes un poco de ancho de banda y viendo hacia dónde te vas a meter, ¿no? Hace 2 meses atrás, ¿cómo pensabas un poco ese desafío y cómo te ha cambiado tu manera de pensar, tú sabes, en el último mes? O sea, ¿te parece de que... Definitivamente hubo cambios, o sea, por un lado, en algunas cosas hubo cambios y en otros menos, porque por primera vez en mi carrera, o sea, yo siempre que emprendí algo nuevo o que me fui de una cosa que estaba haciendo para hacer otra, tenía como una visión o un plan de lo que iba a hacer después. O sea, tenía una propuesta de alguien para hacer algo o tenía una idea de lo que quería hacer yo. Entonces eran como movimientos más Sí. calculados. Y esta fue la primera vez donde eh, dos cosas. Primero, como que no tenía ese plan o esa idea o algo que sea muy específico que quiero hacer después de Wonder. Segundo, que como vos sabés, mi vida cambió mucho los últimos par de años, teniendo dos hijos ahora. Casado, 2 hijos Exacto. y 2 Entonces, perros. la vida de emprendedor que tenía antes, me di cuenta por primera vez ahora que tenía que ser un poco diferente. Bueno, tú empezaste a emprender a los Claro, yo 17 años. ¿Y tú tengo, cuántos años tengo tienes al día 38 de hoy? ahora, o sea que ya, O sea, has llevado más de la mitad de tu vida claro, emprendiendo y nunca te has dado un descanso desde que te conozco nunca hace tuve casi 20 mucho años. descanso entre medio de cosas y nunca tuve que pensar en otra gente, porque la mayoría o sea, lo único que tenía antes era mi perro y bueno, me adaptaba, pero era como viajes y era trabajar 24 horas del día y tener horarios raros y nunca tenía que realmente pensar en un balance de vida como el que tengo ahora, ¿no? Especialmente ahora, pero bueno, inclusive nuestra nueva bebé tiene 3 meses, o sea que justo cuando estábamos viendo una compañía fue cuando nació mi hija. Entonces dije, bueno, me tomo un par de meses de paternidad para estar un poco más presente con la familia, para adaptarnos a este cambio.
y pensar qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces empecé a armar justamente reuniones y hablar con gente. Y una de las cosas que era como mi tesis en ese momento fue que justamente como no tenía una idea exacta de lo que quería hacer, quería explorar otras industrias. Y estaba de hecho pensando mucho, yo pasé casi toda mi vida muy enfocado en el mundo digital y el mundo virtual. Y por primera vez estaba pensando mucho en... tengo ganas de por ahí hacer algo de productos físicos o de retail, como que estaba pensando, tenía una idea de abrir una heladería argentina en Los Ángeles, o sea, invertir en una compañía que es una fábrica de bebidas. Y muchas de las ideas atrás de esas decisiones o de esa exploración eran para el mundo de antes. De hecho, una de Claro. de los proyectos de la compañía de bebidas era lo que íbamos a hacer un lanzamiento muy grande de una de las bebidas en el Festival de Coachella, que es uno de los festivales de música más grandes que hay acá, que obviamente se suspendió. Y entonces había toda una estrategia alrededor del lanzamiento en este festival, que es un festival de 300.000 personas, para lanzar un producto nuevo, que obviamente al día que se va a ese festival y no existe esa interacción, toda esa dinámica de esa compañía cambia, ¿no? Entonces, estaba en un lugar donde estaba explorando un montón de otras áreas y obviamente sí, mucho de eso cambió. Algunas cosas permanentes, otras menos permanentes, pero te hace realmente pensar mucho en qué cosas van a, qué va a cambiar en el futuro. A lo que te decía antes del tema de cine. Yo soy productor de cine y uno de mis emprendimientos que en su momento no funcionó, que fue un tema también de mal timing en el 2008, que fue Canal Internet, que fue una especie de Hulu o Netflix en español, que en su momento, bueno, tenemos acuerdos con Endemol y con Fox y teníamos contenido interesante y estamos haciendo algo muy que creo que un par de años más adelante hubiese sido muy exitoso, pero en esa época era muy temprano todavía para televisión online y era muy temprano para los anunciantes que se pongan atrás y era un momento difícil para levantar capital. Pero siempre yo pensé mucho en la transición del cine a casa, ¿no? Y cuándo va a ser cada vez más fácil que podamos ver películas al mismo tiempo que están en el cine, verlas en casa. Y es algo que los estudios de Hollywood lucharon muchos años para no permitirlo y vieron muchos startups de gente que yo conozco que quiso tratar de hacer eso después también. Y yo les aconsejaba lo difícil que era porque los estudios estaban muy en contra de ese plan. Ahora cambió todo. Pero antes, sí, pero mira, tú, quiero entender qué tan tú eres emprendedor, eres también medio artista, o sea, tú, o sea, tienes muy claro, yo creo como todos nosotros, que hay una especie de antes y un después, ¿no? Antes de este virus y esta situación y el después, y que ese después va a ser en algo distinto. ¿Tú tienes un cuaderno donde anotas tus ideas? ¿Es algo mucho más orgánico? ¿Tú tratas de... Sí. O sea, ¿nos puedes explicar un poco cuál es tu método de... O sea, te enamoras con una idea y la vas trabajando un rato y la vas digeriendo? Sí, me encantaría decirte que hay un sea, proceso más organizado. La realidad es que es un poco de todo. Sí, tengo un cuaderno donde voy anotando ideas y voy anotando y también me anoto cosas. Voy haciendo notas así cortitas también en la computadora. Voy guardando también artículos, o sea, cuando me interesa algo voy leyendo artículos y cosas interesantes y las voy guardando como para ir leyéndolas y aprendiendo de temas que me interesan. Pero más que nada es mucho networking, es hablar con gente y tratar de escuchar, o sea, trato de balancear mi tiempo entre gente que son mis amigos y gente que quiero mucho y gente con la que ya trabajo y que tengo como una confianza y donde podemos charlar de cualquier tipo de idea, pero también con gente nueva que no conozco y que no tenga esa confianza, pero que tenga un punto de vista fresco. Entonces, para mí es un poco, el proceso es eso, es estar como muy abierto a que las ideas vengan y que
como un poco tratar de hacer un research, especialmente ahora que no tengo tampoco apuro en particular de hacer algo, ¿no? Es como tratar de que las cosas maduren un poco por sí mismas, pero tener un poco de validación externa también, ¿no? Hablarlo con diferente gente y uno como empieza a decir, bueno, cuando uno cuenta la idea a alguien y a otra persona y la gente le empieza a entusiasmar, te va dando validación de que es una buena idea y de que vale la pena hacerla y de cómo la puedes hacer. Pero es interesante porque ese embudo, yo creo a todos nosotros, o sea, que tenemos ese espíritu emprendedor, se nos va ocurriendo ideas, ¿no? Y las vamos masticando y trabajando y todo. Pero tú y yo sabemos que uno puede desarrollar, o sea, cuando te enamoras de una idea, de un proyecto que uno quiere desenvolver, eso es muchas veces un proyecto, si no de vida, a veces un proyecto de una década o en el caso de Wonder, un proyecto de 7 años, ¿no? ¿Cómo? O sea, yo creo a muchos emprendedores o posibles emprendedores lo que les traba es que no tienen esa confianza, pegarse el salto y decir, ¿sabe qué? Me quedo con esta. Es casi como, tú sabes, optar por una pareja y decidir con quién casarse. Claro, y, ¿no? y depende un poco también qué idea sea, ¿no? Yo toda mi vida, empezando desde cuando estaba en el secundario, a los 17 años, con mi primera empresa, era el concepto, especialmente en esa época donde no tenía idea de cómo levantar capital o nada, era como todo como a pulmón y a ir aprendiendo. Pero era un proyecto que empezó como algo muy chiquito y que fue creciendo orgánicamente, ¿no? Y después se convirtió en un negocio de verdad. Y varios emprendimientos que tuve en mi vida fueron justamente cosas donde no era apostar la casa y todo, sino que empezaba como algo un poco más chico, donde uno no sabe al principio que va a ser un proyecto de 4, 5, 6, 10 años, sino que uno dice, bueno, es una buena idea, vamos a explorarla, vamos a desarrollarla y vamos a ver qué pasa. En el caso de Wonder era algo distinto porque era una idea muy grande, como vos sabés, que tenía software y hardware y contenido y servicios y cosas. Entonces era una idea donde sabemos que necesitábamos capital de antemano y un equipo de expertos de cosas que ni yo, ni vos, ni mucha otra gente que yo tenía que quería ayudar sabía cómo hacer. Entonces requería un compromiso y una inversión de capital más grande de antemano, ¿no? Entonces es un poco dependiendo qué es lo que quiera hacer uno. Yo, si tuviera que volver o si estuviese emprendiendo por primera vez o tuviese que volver a hacer algo ahora, no haría lo que hice con Wonder porque realmente es algo donde tenés mucho riesgo y mucho compromiso sin tener todavía nada armado, ¿no? Entonces, creo que depende un poco de la idea, pero yo creo que... ¿Te parece que hay un espacio para como se dice en los Estados Unidos, el part-time entrepreneur? Alguien que no deja su trabajo de día, pero trata de armar un proyecto que puede ir escalando en el tiempo para probar las aguas? ¿O te parece que eso es una receta, casi te asegura el fracaso desde el día uno? No, por lo general creo que es difícil por una cuestión de tiempo, porque cuando uno emprende algo y está apasionado por algo, quiere trabajar en eso todo el día y hay mucho trabajo por hacer, entonces no alcanzan las horas del día para hacerlo, ¿no? Ese es el problema cuando uno tiene otro trabajo que también te compromete mucho tiempo. Pero no es algo imposible, depende un poco de la persona, la personalidad que tengas, otras responsabilidades. Si uno es joven y soltero, es diferente que si tenés hijos y una esposa y tenés otros compromisos con ellos. Si tenés que dormir 3 horas por día o dormir 10 horas por día. O sea, hay como muchas variables ahí. Creo... Y también me imagino otra variable es el trabajo de día que uno tiene, ¿no? Si estás trabajando en IBM o una multinacional, va a ser muy distinto si estás trabajando en un negocio familiar donde las cosas puedan ser. Claro, pero no hay una fórmula correcta o incorrecta. Se puede probar, hay cosas que justamente empiezan como algo así part-time de a poquito y una vez que uno va teniendo más validación o lo que le encuentra la vuelta o que logra armarlo lo suficiente como para levantar capital, ahí dice, bueno, ahora me puedo ir de mi trabajo. Entonces, no, si uno tiene o sea, nunca me gusta la idea de que alguien me diga que no puede ir a emprender porque no tiene plata
como para dejar su trabajo y no puede dejar su trabajo, entonces no lo puede hacer, ¿no? Esa no es una excusa que para mí es valiosa porque la entiendo y yo estuve en esa situación muchas veces, pero bueno, uno tiene que encontrar la forma de meterle el tiempo necesario si realmente lo quieres hacer, ¿no? Si no lo quieres hacer, seguí con lo tuyo y no lo hagas, pero si tenés realmente algo que crees que va a ser exitoso y que vale la pena hacerlo, uno encuentra la forma de... yo siempre digo como uno tiene que ir es como de a poquito, ¿no? Como que no tenés que el ganar el mundial el primer día, ¿viste? Tenés que ir, bueno, vamos a ganar las inferiores al principio, ganar como un partidito acá, defendete un poco Sí. y a medida que vas logrando resultados positivos y vas mostrando que tenés ese potencial, te vas teniendo más apoyo de gente, tenés más capital y puedes empezar a tomar decisiones un poco más fuertes, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es tener esa convicción no solamente en tu idea, sino en tu capacidad de hacerlo, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que como ve todos los diferentes startups y exits y dinero y éxito y todo eso, se cree que es fácil y cree que todo el mundo puede ser emprendedor. Y la verdad es que no. La verdad es que hay que tener una cierta personalidad y un cierto apetito y energía para hacerlo que no todo el mundo tiene. Y en el caso de que no la tengas, pero que te interesa, también uno dice, bueno, puedo buscar una compañía donde hay un emprendedor interesante, donde yo puedo sumarme al equipo, ¿no? No todo el mundo tiene que ser un founder, ¿no? Podés ser un emprendedor sumándote al trabajo de otro que ya hizo por ahí ese principio de validación y el trabajo difícil, y uno se puede subir al tren y agregar valor y ayudar a que sea una compañía. Bueno, y tú y yo hemos hecho Claro, también eso en nuestra carrera, o sea, era un socio de Wences, pero la compañía existía antes que yo me metiera y tú obviamente en Three exactamente. Balance con Mariano Suárez Patán tuviste un papel clave en la venta, pero la Sí, Mariano la compañía empezó, nosotros ya éramos tenía... amigos, yo lo ayudaba, nos ayudábamos mutuamente y yo estaba justamente en uno de esos momentos de transición de mi carrera cuando me fui de Bostu y Mariano era como un momento clave donde él tenía una posibilidad de crecer el negocio, donde yo lo podía ayudar y empezamos a trabajar juntos y tuvimos mucho éxito de cosas trabajando juntos con eso y con proyectos futuros, ¿no? Entonces, uno nunca sabe para dónde van a ir las cosas, pero yo por eso lo que digo siempre mucho es, obviamente, tener convicción de tus ideas y lo que uno quiere, pero es tener la gente adecuada. Eso creo que es el consejo número uno que yo le doy a cualquiera, y vos esto lo sabés muy bien. Si yo miro mis historias de éxito y mis historias de fracasos, o inclusive no fracasos, pero cosas que fueron más turbulentas de lo que deberían haber sido, todo tenía que ver con gente, todo tenía que ver con personalidades o con honestidad y transparencia de gente con la que trabajaba que no tenía los mismos valores y éticas que tenía yo, que tengo yo. Entonces, eso es la clave. Si tenés la gente adecuada, aunque el negocio no sea adecuado, uno puede pivotear, puede adaptarse, puede ver cómo uno se las rebusca. Pero aunque tengas una muy buena idea, si tenés la gente equivocada alrededor tuyo, va a ser difícil. Oye, y cuando tú piensas, tú que llevas más que la mitad de tu vida emprendiendo, ¿no? Cuando tú, y ya no estamos con la versión Andy Clyman 1.0, ni 1.5, ni 2.0, estamos, no sé, en la versión 7.8 Sí. para decirte, bueno. Cuando tú piensas aquí a 5 años y este punto como de inflexión tuyo en lo personal y este punto de inflexión en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son tus metas para los próximos 5 años? Tanto como persona, como emprendedor. Tú obviamente has escrito, tú sabes, grandes historias y algunas historias que van a ser las mismas historias del Sí. tecno latino, ¿no? La verdad que justamente este momento de reflexión y de pausa, pienso mucho en eso, ¿no? Y creo que siempre quise tener una familia, pero nunca me nunca me vi como un padre de familia. No, nunca te puedes haber imaginado el avión con que andas, Claro, o sea. bueno, mi esposa y mis hijos y todo también fui muy afortunado, pero la verdad que me doy cuenta, o sea, si bien hay momentos como todo el mundo, el encierro de estar en esa situación es agobiante a veces,
también lo estoy disfrutando pasar tiempo con mis hijos y verlos crecer. Entonces, creo que el balance, o sea, nunca tuve ese como le dicen acá, el work-life balance, nunca tuve mucho ese balance de mi vida, siempre fue mucho más trabajo y siempre fue la prioridad. Entonces, sé que en lo que haga tengo un poco más de balance a la vida de familia y un poco también de balance a temas de salud y de balance mental, ¿no? Mío. Y sí, esta situación te ha hecho reflexionar un poco más sobre eso. Yo obviamente soy bastante más grande que tú, pero sí, parte de esta pausa que nos ha obligado a esta situación me ha hecho a mí pensar un poco, what am I doing? Sí, O mira, sea, yo tengo una de las cosas que en realidad vengo pensando ya hace un par de años, justamente con la llegada de mi primer hijo, pero ahora todavía más, es que, por ejemplo, mi familia está dispersa por todo el mundo, ¿no? Como vos decías, tengo mi hermano en España, mi hermana está en Miami, mis padres están entre Miami y Buenos Aires, ahora quedaron como medio atrapados en Buenos Aires durante este momento. Tengo otro resto de familia en Europa y en otras partes de Estados Unidos y en Brasil. Y me pone un poco a pensar en como lo valioso que es sentirse cerca de la gente que uno quiere y poder pasar tiempo con esa gente, ¿no? Como que si bien hay una parte mía que dice, bueno, tengo muchas reuniones y muchas cosas innecesarias que hago que no las extraño tanto ahora que estoy en mi casa todo el día, también te das a dar cuenta que hay gente que sí uno extraña y experiencias y ya sea familia o amigos cercanos que uno quiere pasar más tiempo, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos ahora, donde uno está haciendo mil cosas todo el tiempo, a veces te das cuenta que, no sé, nosotros, por ejemplo, que somos buenos amigos, y antes pasábamos por ahí más tiempo todavía juntos y nos veíamos casi todos los meses, pero es difícil a veces organizarnos, ¿no? Y si vos sos una de las personas que yo más quiero y te veo 3 veces al año, no es, claro. no es algo, viste, que realmente uno, cuando uno mira atrás en 10 años y dice, bueno, no nos vemos tanto. O sea, uno, viste, yo tengo también amigos cercanos que veo todavía menos, porque no vienen a Los Ángeles, porque no voy a Miami, porque están en Europa o en Argentina. Entonces, eso me hace poner en perspectiva un poco, porque mucha de esa gente ahora estoy justamente hablando más por teléfono, por texto, por Zoom, por Skype, o sea, entonces, No más crear eso es ese importante. espacio. Entonces, en lo personal pienso mucho en eso. En lo profesional, algo que también vengo pensando también un poco desde antes, pero inclusive ahora más que nada, más que nunca, y creo que mucha gente va a pensar así, es el impacto que tenemos en el planeta. Me parece que a mí siempre me interesó mucho como la parte de como social impact y caridad y saber que lo que estamos haciendo ayudamos, ¿no? O sea, muchos años, aunque trabajaba en videojuegos, usamos mucho las plataformas de videojuegos y nuestro poder de monetización para levantar dinero para un montón de diferentes causas, donde históricamente hemos levantado millones de dólares para causas muy, muy positivas y eso siempre me hizo sentir bien. Pero más allá de la parte esa de caridad, creo que hay muchas oportunidades de negocios, donde hay un negocio grande que también está atado a algo que es positivo para el planeta. Ya sea cosas, por ejemplo, también nuestro amigo Esteban Sosnick, que está en Venture Capital, pero decidió enfocarse en cosas de educación para niños y cosas que también son que están cambiando rápido, donde hay una oportunidad grande, donde hay muchos lugares en el mundo donde la gente tiene menos recursos y menos acceso a ciertas educación o ciertas tecnologías y hay una oportunidad de invertir dinero y capital y ayudar a compañías que están viendo cómo, de vuelta, que las oportunidades sean similares para todo el mundo, no importa dónde estén, porque el acceso a la información y a la educación esté disponible, ¿no? Otra compañía la que invertí que también conoces de otro latino, que es Diego Saegil, con Pachama, Ah, claro. que es un mercado de carbon credits, ¿cómo se dice en español? Es créditos de carbono, no sé cómo es el término, pero es algo donde realmente es algo muy, muy importante que las compañías grandes están pensando. Si no recuerdo, era uno de los socios Claro, en BlueSmart, Diego ¿no? fue uno de los fundadores de BlueSmart y WeHostels, o sea que es un entrepreneur que... Claro, y BlueSmart era una de esas compañías que de la noche a la mañana, por un cambio de regulaciones Claro. de las aerolíneas, ellos tenían
el Smart Luggage, las sí, maletas, de un día para el otro le pasó una revolución que las baterías no los podían, tenían que ser removibles. Ellos ya tenían la maleta, yo tengo 2 de las maletas y claro, era algo difícil de controlar. El tipo aprovechó ese punto de inflexión que tuvo, que de la noche a la mañana se murió su compañía en medio de una ronda de financiamiento y lanzó esta compañía que está tratando de cambiar el mundo con un tremendo impacto. Un tremendo impacto y un tremendo grupo de inversores y de advisors y un equipo que está armando espectacular. Y eso es un muy buen ejemplo de un muy buen emprendedor, de una muy buena persona que le salió mal por razones externas, ¿no? Porque justamente lo que estaban haciendo era algo muy innovador y muy interesante y de repente cambió una regulación que les arruinó todo sin tener control, ¿no? Entonces... Bueno, y eso la verdad está pasando, yendo a donde arrancaste, tú sabes, esta conversación, eso le está pasando a miles, para no decir millones de emprendedores a la vez. O sea, que de la noche a la mañana, por una virus que ellos no controlaban, le está destrozando y por eso volviendo a lo que decía antes justamente de la gente y de tu convicción y de tu pasión, y también el ejemplo de lo de Open Table, ¿no? Que no importa qué es lo que estás haciendo exactamente, sino tu capacidad de adaptación y de aprendizaje y de cambio, ¿no? Porque justamente cuando uno empieza un startup, tiene una idea y esa idea puede evolucionar mucho desde que uno la empieza hasta que la lanza, hasta que tiene éxito. Entonces, no significa que uno tiene que quedarse con la misma idea exacta como es. Uno puede adaptarse. Lo importante es, si vos tenés la convicción y tenés la pasión y tenés la energía y tenés la gente alrededor tuyo para ayudarte a transicionar y a adaptarte y a pivotear y hacer lo que haya que hacer para ser exitoso, uno va a ser exitoso. Pero eso es lo más importante, me parece. Oye, Andy, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad, el tiempo pasa volando. Mira, te quería hacer una última pregunta antes que terminemos. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del tecno latino aquí ahora para que mantengan la fuerza y el optimismo en estos momentos difíciles? Creo que hay que usar esto como una oportunidad positiva de cambio, para pensar creativamente, para aprovechar y decir, o sea, creo que hoy por hoy una de las cosas que yo digo es que todo el mundo está accesible, ya sea por LinkedIn o Twitter o alguna forma online, ¿no? Como que por un lado hay mucho material para educarse, para escuchar podcasts, artículos, cosas donde uno puede aprender cosas nuevas y escuchar a gente interesante, pero también uno puede conectar con esa gente y hablar y pedir consejos. Entonces, yo lo que siempre le digo a la gente es que tomen iniciativa, que tengan iniciativa de hacer cosas, ya sea de ir a hacer algo nuevo o de por lo menos permitirse de ir a hacer ese como research y conocer a la gente, hablar, pedir consejos, porque si uno tiene una buena idea y no hace nada, alguien más la va a hacer, va a quedar en la nada, ¿no? Entonces creo que vale la pena por lo menos explorar y tomar esa iniciativa donde por lo menos en el peor de los casos vas a conocer gente interesante, vas a aprender algo nuevo. Así que eso es creo que lo que yo siempre le digo a la gente, que no tenga miedo de por lo menos tomar esa iniciativa de los primeros pasos, a ver a dónde te lleva. Oye, Andy, no me cabe duda que todos nosotros estamos muy ansiosos y pendientes de escuchar noticias de ti en los próximos meses, de lo que has decidido hacer, y no nos cabe duda que vas a seguir escribiendo historias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo mío. Hablamos pronto. Un abrazo. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.